Un estudiante hace reaccionar benceno, C6H6, con bromo, que es Br2, con el objeto de preparar bromo-benceno, C6H5Br. Primero que nada vamos a comenzar por balancear la ecuación. Vamos a contabilizar la cantidad de átomos del carbono del lado izquierdo y del lado derecho. Del lado izquierdo tiene 6 y del lado derecho también tiene 6. Ya se encuentra balanceado. Ahora seguimos con el bromo. Del lado izquierdo tiene 2 y del lado derecho tiene 1 más 1. Serían 2 también. Entonces también se encuentra balanceado. Y por último el H, hidrógeno. Del lado izquierdo tenemos 6 y del lado derecho tenemos 5 en el primer compuesto más 1 en el segundo, lo que nos daría también 6. Por lo tanto ya se encuentra balanceada. Ahora vamos a pasar al siguiente paso, en el cual pues tenemos que expresar la ecuación en moles. Simplemente vamos a agregar la palabra mol para recordar que lo tenemos en un inicio expresado en moles. Empezamos por poner un mol del benceno con un mol del bromo diatómico. Para producir un mol del bromobenceno con un mol del ácido bromhídrico. Ahora el siguiente paso es calcular las masas molares. Vamos a empezar por el compuesto de los reactivos. El primero sería el benceno, C6H6. Recordando que aquí tenemos que poner la cantidad de átomos de carbono, que serían 6, multiplicada por la masa atómica que encontramos en la tabla periódica, que sería 12. Y 6 por 12 nos da 72. Ahora hacemos lo mismo con el siguiente elemento. Hidrógeno tiene 6 átomos por su masa atómica, que es 1. Sería 6, lo sumamos, 72 más 6 nos da 78 gramos mol. Siguiente compuesto que tenemos en el lado del reactivo es bromo, con 2 átomos que multiplicamos por su masa atómica. Esta la encontramos en la tabla periódica, que sería 80, 2 por 80, 160 gramos mol. Pasamos por el lado de los compuestos y tenemos el bromobenceno, C6H5Br. Empiezo por el carbono. Tiene 6 átomos por 12, su masa atómica, 72. Hidrógeno tiene 5 átomos por su masa atómica 1, 5. Y el bromo tiene 1 átomo por su masa atómica 80, que es igual a 80. Sumamos 72 más 5 más 80 y nos da un total de 157 gramos sobre mol. El último compuesto que tenemos es el ácido bromhídrico. Tenemos HBr. De H tenemos un solo átomo multiplicado por su masa atómica 1, nos da 1. Y de Br o de bromo tenemos un átomo también por su masa atómica, que es 80. Sumamos 80 más 1, nos da 81 gramos sobre mol. Ya tenemos las 4 cantidades de las masas molares. Ahora pasamos al siguiente, que es expresar en gramos. Recordando que para convertir a gramos tengo que multiplicar la cantidad de moles por su masa molar. Entonces voy a tomar la cantidad del paso 2, un mol, y voy a multiplicar por la masa molar del primer compuesto, que es 78 gramos mol del C6H6. Continúo, tomo la siguiente cantidad de moles, un mol, por la masa molar del Br2, 160 gramos mol del Br2, y pasamos al producto. Tomo la cantidad de moles, un mol, por la masa molar, 157 gramos mol, para el bromobenceno, C6H5Br. Y ya por último tomamos la cantidad de moles del HBr y sería un mol que multiplica a la masa molar, 81 gramos mol. Ahora vamos a multiplicar cada una de ellas y podemos darnos cuenta que mol por gramo sobre mol
eliminaría los moles, ya que lo tendríamos arriba y abajo. Nos queda en cada uno de los casos gramos, 78 gramos de C6H6, 160 gramos del Br2 para producir 157 gramos del C6H5Br. Y por último vamos a tener la multiplicación de 1 por 81, que sería también 81 gramos de HBr. Y esto que encontramos, recuerden que es la receta, no es en realidad lo que yo tengo. Lo que yo tengo me lo indica la redacción del problema. Pregunta: ¿cuál es el rendimiento teórico del bromobenceno en esta reacción a partir de tener 30 gramos del benceno C6H6 y también me dan 65 gramos del bromo? Tengo dos cantidades, por lo tanto me indican dos ingredientes. Tengo que ver cuál de estos dos es mi reactivo limitante. Para ello voy a realizar pruebas. Voy a ver qué pasa si tomo los 30 gramos, cuántos voy a necesitar del otro. O viceversa, ustedes también pueden empezar tomando los 65 gramos y ver cuánto necesitamos del benceno. Bien, vamos a establecerlo realizando pruebas con los reactivos, porque esos son los ingredientes que tenemos. Entonces, en los reactivos, en mi receta dice que 78 gramos del benceno necesitan de 160 gramos del bromo, si no, no ocurre la reacción. Pero yo tengo 30 gramos del benceno. Entonces, ¿qué pasaría si utilizo esos 30 gramos? Si utilizo todo lo que tengo del benceno, ¿cuánto voy a necesitar del bromo? Vamos a hacer una regla de 3 simple. Esto quiere decir que vamos a multiplicar cruzado 30 por 160 y dividimos entre el de al lado. Dividimos entre 78. Entonces tendríamos 4800 entre 78, 61.54 y a redondear. Ahora vamos a volver a leer el problema. Vemos que tenemos 65 gramos de bromo, es lo que dice que yo tengo. Entonces, aquí la pregunta es, si yo tengo 65 gramos de bromo, ¿voy a alcanzar 61.54? ¿Alcanzo para poderlo hacerlo reaccionar? Sí, y hasta me sobra. Yo tengo 65 y necesito 61.54, sí me va a sobrar. ¿Cómo sé que me va a sobrar? Porque podemos restar 65 gramos por ser un número mayor, que es lo que yo tengo. Se lo restamos a lo que voy a necesitar. Al utilizar 30 gramos de uno, necesito 61.54 del otro. Entonces eso es lo que yo necesito. Restamos 65 menos 61.54 y el sobrante va a ser igual a 3.46. 3.46 gramos es lo que me sobra o lo que permanece sin reaccionar. Por si en dado caso me lo preguntan, lo que permanece sin reaccionar del reactivo en exceso, del bromo, serían 3.46. ¿Cómo sé que es el reactivo en exceso? Porque me sobra. Si me sobra, quiere decir que tengo más de ello y se llama reactivo en exceso. Y por ende, entonces, el otro reactivo, el otro ingrediente que utilicé como 30 gramos, vendría siendo nuestro reactivo limitante. ¿Por qué? Porque estoy utilizando su total. Si utilizo todo lo que tengo de ese reactivo, es mi reactivo limitante. Y del que me sobra es el reactivo en exceso. Con el reactivo limitante es con el que voy a hacer reaccionar, con el que voy a hacer la relación, y por lo tanto yo voy a hacer la regla de 3 simple en el paso 5 con el reactivo limitante. Con los 30 gramos
del C6H6 voy a obtener el rendimiento teórico o la masa teórica del bromobenceno, del C6H5Br. Vamos a poner la relación: 78 gramos del C6H6 producen, según la receta, 157 gramos del C6H5Br. Si yo tengo 30 gramos, ¿cuántos voy a producir? Vamos a ponerlo abajo del 78, ponemos 30 y vamos a hacer otra vez una regla de 3 simple. Multiplicamos cruzado, dividimos entre el de al lado. 30 por 157 entre 78. Y la respuesta es 60.38 gramos del C6H5Br o bromobenceno. Este sería mi inciso A, la respuesta del inciso A. Ahora sigue el inciso B, que es el porcentaje de rendimiento. Si tenemos una masa real de 56.7, hay que recordar que la masa que dice, la que está escrita en el problema, en la redacción, es la masa real, es la que se obtuvo por medio de experimentación. Yo obtuve en el inciso A una masa teórica, entonces la voy a dividir entre la masa teórica y lo voy a multiplicar por 100. Vamos a sustituir los datos con lo que tenemos en este problema. Porcentaje de rendimiento es igual a la masa real, repito, es la que está escrita en el libro, en la redacción, 56.7 gramos, entre la masa teórica, que es lo que obtuve en el inciso A, 60.38 gramos. Y luego pues lo vamos a multiplicar por 100 porque es un porcentaje. Hacemos la operación y obtenemos 93.91%. Y ese es mi porcentaje de rendimiento. Esto es todo lo que me pedía el problema. Repito, si en dado caso hay otro inciso y me dice cuál es el reactivo limitante, cuál es el reactivo en exceso, eso lo puedo saber por las pruebas que realizamos con los reactivos. El reactivo limitante fue el benceno y el reactivo en exceso fue el bromo.